Hola, buenos días. Mari Carmen, ¿me confirmas que se oye correctamente? Perfecto, muy bien. Bueno, buenos días. Gracias a todos los que estáis hoy conectados. Como siempre, es un placer volver a estar con vosotros desde San Sebastián. Hoy me acompaña desde Madrid. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Y como siempre, Mari Carmen Aransay en la organización de este webinar para ayudaros en el transcurso de la sesión si tenéis cualquier problema con el sonido. Está en el chat para daros cualquier solución. Bueno, para garantizar que oímos bien a los ponentes, hemos anulado los micrófonos y así podremos escuchar mejor. Por favor, si tenéis preguntas, no dudéis en plantearlas a través del chat y al final responderemos a las que nos dé tiempo. El gobierno del dato y la gestión de la ciberseguridad creo que son dos de los principales retos a los que muchas empresas como la vuestra se están enfrentando. Todas las organizaciones, y esto vemos que es independientemente de su tamaño, tratan información con un importante valor para su negocio. Inevitablemente, toda esa información, todos esos datos también es valiosa para ciberdelincuentes, para competencia desleal o empleados enfadados. Identificar y gestionar las ciberamenazas que nos acechan se convierte, por lo tanto, en el primer paso en una estrategia de seguridad de la información. Este análisis nos va a permitir ser capaces de identificar las amenazas y vulnerabilidades de nuestra empresa y además establecer estos controles que minimicen sus posibles efectos. Para conseguirlo, el primer paso consiste fundamentalmente en determinar qué activos debemos proteger, de qué, de quién hay que protegerlos también y cómo hacerlo. ¿Cuáles son los datos más importantes que almacena mi negocio? ¿Dónde reside toda esa información? ¿Qué podemos hacer para protegerlas? Bueno, son muchas de las preguntas que seguro nos estamos haciendo y que hoy trataremos de responderlos. La desprotección de la información, una configuración deficiente de sistemas o el acceso no autorizado a estos, especialmente expuestos en una intranet, serán algunos de los temas que también vamos a ver. Sin más, Carlos, si quieres, te confirmo que se oye. Perfecto, pues... Perfecto, se oye y si quieres eso, dejo de compartir para que puedas compartir tú. Vale. Ya está, sí. Voy a ponerla en modo presentación. Fantástico. Ahora sí, deberíais estar viéndolo. Fenomenal, muy bien. Pues bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Pues un poco con la introducción de Clara, vamos a hacer pues un paseo digamos, por este tema tan candente hoy en día como es el tema de la ciberseguridad. Lo que pretendo es ir desde lo más básico, veremos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad. Vamos a ver por qué es importante, ¿no? Y por qué debemos estar alerta, ¿no? En temas de ciberseguridad. Y bueno, durante toda la presentación lo que intentaré pues plantearos es de qué manera desde Ibermática vamos a poder ayudaros y vamos a acompañaros en esta aventura de la ciberseguridad gracias pues a tecnologías, ¿no? Distintas tecnologías que vamos a ir repasando, que nos van a ayudar en esta labor y por supuesto pues al grupo de profesionales que tenemos expertos en ciberseguridad dentro de la casa. Sin más, pues empezamos pues desde lo más fácil, ¿no? Que sería una pequeña definición de qué es la ciberseguridad, ¿no? Estamos hablando, pues como nos introducía Clara, de la protección de activos de información a través de pues tratar esas amenazas, ¿no? Que nos encontramos en el exterior, que ponen en riesgo pues, información que procesamos y almacenamos, ¿no? En sistemas de información. Básicamente de esto se trata, ¿no? De poner nuestros datos a salvo, ¿no? De las amenazas externas o internas que podemos enfrentar en nuestras organizaciones, ¿vale? Estas amenazas conllevan en muchos casos algunos riesgos importantes y que debemos conocer. Yo creo que hoy en día esto ya es tan popular que todos conocemos, ¿no? Pues a alguien o alguna empresa de algún conocido, de algún amigo donde han sufrido, por desgracia, algún tipo de estos ataques, ¿no? Habitualmente pues estamos enfrentando desde
pérdidas de confidencialidad o integridad en la información de la compañía, un posible daño reputacional o en la imagen de la empresa, ¿no? Ante, bueno, pues un ciberataque, ¿no? Nos arriesgamos a perder parte de nuestros datos o a que estos datos sean secuestrados y nos pidan dinero por recuperarlos, y en el peor de los casos, ¿no? Que, bueno, pues entren de manera decidida en nuestros sistemas, pues podemos enfrentarnos ante una interrupción o una parada de la producción de nuestra empresa, ¿vale? Bueno, a día de hoy pues todo el entorno legislativo ha evolucionado mucho. En la Unión Europea contamos con el Reglamento General de Protección de Datos, que seguramente lo habrán oído alguna vez, la famosa GDPR, ¿no? Que regula, bueno, pues la protección de datos de carácter personal, pues para todos los individuos de la Unión Europea, y a la cual, bueno, pues, tenemos que responder todas las empresas que trabajamos, ¿no? en esta circunscripción de la Unión Europea, ¿no? Pues normas como estas nos enfrentan a la necesidad de interponer soluciones que eviten este tipo de pérdidas de información o de fugas o de robo de datos de carácter personal, protegiendo pues la información de los individuos y de nuestra empresa. Y si no lo hacemos, pues ya esta ley establece, pues, para, digamos, las faltas leves, pues multas de hasta 10 millones de euros, o en empresas más grandes, pues un 2% de la facturación de la empresa. Y ante, bueno, pues, contingencias graves, pues las multas pueden llegar a 20 millones de euros o un 4% de la facturación. Bueno, esto, bueno, son multas, yo creo, bastante graves, y junto con los riesgos que hemos considerado en la parte anterior, en la parte izquierda de la pantalla, bueno, pues merecen una atención, ¿no? Por ponerlo un poco en cifras y en el contexto de nuestro país, de España, pues estamos hablando de que aproximadamente el 77,6% de los ataques van dirigidos a empresas, ¿no? Y una media de 66 ataques anuales aquí en España, y con un coste medio de 7,4 millones de euros, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de un daño bastante importante, ¿no? Algo que es importante que tengamos todos en la cabeza, que es que si sufrimos un ataque, recuperarnos de este tipo de situaciones tampoco es trivial del todo, ¿no? Y nos puede llevar tiempo, ¿no? Aquí en la parte de abajo podéis ver, bueno, pues unas métricas, ¿no? De distintos tipos de ataque, ¿no? Por phishing, malware o ransomware, ¿no? Y estamos hablando de 63 días, 32 días o 29 días de media, ¿no? Para recuperarte de un ataque de estos, ¿no? Son muchos días, yo creo que para cualquier empresa funcionando pues, de una manera poco convencional, ¿no? El gasto a nivel mundial en ciberseguridad, pues en el 2019 estaba valorado en esos 144.000 millones de euros que veis ahí, con lo cual, bueno, pues es algo que está en constante crecimiento y que tiene mucha relevancia para todas las empresas. Si atendemos a informes internacionales, pues aquí de PricewaterhouseCoopers, donde hace, bueno, pues una encuesta, ¿no? A CEOs en distintas empresas de distinta naturaleza. Pues bueno, toda la parte de ciberataques en el año 2020 estaba en una posición en un cuarto lugar, y como veis, bueno, pues esto año tras año va subiendo. En el 2021 pues es el segundo tema más preocupante en la cabeza de cualquier dirección general, ¿vale? Sí es cierto que, aunque no hay ninguna piedra filosofal o solución que nos vaya a poner a salvo de cualquier contingencia, lo cierto es que aquellas empresas que consistentemente invierten en ciberseguridad son menos propensas a estos ataques, y en todos estos informes y en todos estos análisis donde se ven los ataques, pues aparecen empresas que tienen menores inversiones en la parte de ciberseguridad, ¿vale?
¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo desde Ibermática para ayudar a nuestros clientes? Pues, bueno, lo primero yo creo que para abordar este escenario es, bueno, pues hacer un correcto diagnóstico, nos lo apuntaba Clara al principio, lo que denominamos un análisis de vulnerabilidades, es lo primero. Y si estamos ante una situación de que, bueno, sabemos que tenemos que hacer algo en la parte de ciberseguridad, pero no tenemos muy claro qué hacer, pues es la manera correcta de entrar, yo creo, en este mundo, ¿vale? A partir de este análisis, pues veremos un poco cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y en función de ello, pues trazar un plan y tratar de adoptar medidas que, bueno, pues, que se lo pongan más difícil a estos ciberdelincuentes, ¿no? Desde Ibermática hemos hecho un análisis de lo que denomináramos pues, los vectores más comunes de ataque, que son pues, los que ven en esta slide, ¿no? Desde la seguridad perimetral, la seguridad pues, en los servidores o en la infraestructura IT, a nivel de red, todo el tema de identidad, control de accesos, el correo electrónico, el gran vector donde entran multitud de ataques, ¿no? La seguridad del dato, que al final tanto nos preocupa, y luego, por último, pues, la parte del eslabón más débil de la cadena, ¿no? Que es la concienciación de los usuarios. Hay veces que no le damos la importancia que tiene y muchos de estos ataques pues, vienen por este eslabón más débil. Al final, la labor de la seguridad dentro de una empresa es una labor en conjunto y es una labor de todos. Por mucho que invirtamos en avanzados sistemas de seguridad, si bueno, los empleados no son conscientes de que ellos también forman parte de esta política de la ciberseguridad y de cómo actuar ante determinadas circunstancias, pues tendremos ahí un eslabón muy débil por el que nos puedan atacar. Luego, complementando todo esto, pues tenemos por debajo pues una capa de servicios gestionados, ¿no? En el que os podemos acompañar y ayudar pues, en todo este tránsito para todas aquellas empresas que así lo consideren. Y bueno, dentro de estos vectores pues vamos a ir repasando un poco qué tipo de soluciones podemos ir adoptando, ¿vale? Primero, pues como veíamos al principio, el análisis de vulnerabilidades, pues lo primero es hacer un diagnóstico correcto de la situación. Aquí tenemos distintos servicios, tenemos bueno, pues, lo que denominamos diagnóstico express de ciberseguridad, que al final es un servicio muy concreto donde bueno, pues por pocos miles de euros podemos hacer este diagnóstico mediante una sonda que se instala en sus empresas y durante 2 semanas recoge información de la red y esto nos va a dar multitud de información del tráfico que hay, de potenciales amenazas, de aplicaciones a las que accedemos, cómo funciona el tráfico de nuestra red y de ahí vamos a poder sacar un informe muy claro. Otro de los servicios que proponemos es CISO as a Service para bueno, pues aquellas compañías donde pues a lo mejor el departamento de IT no tiene un experto en seguridad. Bueno, pues nosotros en Ibermática disponemos de estos expertos, ¿no? Y los ponemos digamos, al servicio de las compañías pues, para trazar estos planes directores de seguridad y establecer estas estrategias de cara a fortalecer todos aquellos puntos necesarios para la ciberseguridad. Tenemos un servicio de análisis de cumplimiento de determinadas normas, como puedan ser la RGPD, que comentábamos antes, la norma NIS, la LOPD o PCI DSS, que son pues, normas en el ámbito de la seguridad, o certificados, como puede ser el ISO 27001, que a lo mejor puede ser más conocido para ustedes. Pues ahí bueno, somos capaces de hacer un análisis, ¿no? De lo que nos pide la norma y hacer un diagnóstico de en qué punto cumplimos o no cumplimos y ayudarles a estar alineados para que puedan pues, conseguir la norma si es que es lo que persigue su organización. Test de intrusión, es decir, bueno, pues, simulacro, ¿no? En la que bueno, pues intentamos penetrar la seguridad de su empresa, bien sea desde el interior o desde el exterior, en el ámbito de red tradicional, IT, o en el ámbito de red operacional, cuando estamos hablando de empresas de fabricación,
Las redes operacionales pues, toman una vital importancia porque al final son un elemento troncal, ¿no? para el funcionamiento de una planta de producción y por supuesto pues, para el funcionamiento de una empresa cuyo carácter fundamental es la fabricación, ¿no? Con lo cual tenemos que prestar mucha atención a todo lo que es la ciberseguridad en la parte industrial. Yo creo que aquí Ibermática es diferencial, contamos con mucha experiencia en empresa industrial y con expertos en el conocimiento de este tipo de soluciones. Análisis gap sectorial, pues que nos analiza la madurez de nuestra red industrial, ¿no? y posibles deficiencias. Y luego, por último, bueno, pues en el peor de los casos, que ya hayamos sido objeto de un ataque, contamos con un servicio que denominamos de análisis forense, ¿no? Somos capaces de hacer un diagnóstico de qué es lo que ha pasado, por dónde han entrado, quién nos ha hecho el ataque y cuál era la vulnerabilidad que han explotado, ¿no? Pues para entrar dentro de nuestra organización, para robarnos cierta información o, en fin, el ataque de la naturaleza que sea, ¿vale? Desde el punto de vista de seguridad perimetral, que quizá, bueno, pues es la parte de la seguridad pues quizá más tradicional, ¿no? Que más hemos trabajado, ¿no? En todas las empresas, pues con sistemas de tipo firewall, de tipo UTM, donde bueno, pues podemos tener firewalls perimetrales, ¿no? Para evitar el acceso desde fuera de comunicaciones no deseadas, ¿no? Tenemos soluciones de NAC, Network Access Control, donde bueno, pues se establecen políticas, digamos, en los dispositivos de la empresa, de manera que regulamos el tráfico entre dispositivos y bueno, pues lo que es el acceso de los usuarios a la red corporativa, sistemas de protección de intrusos tipo IPS, soluciones de balanceo de carga, que a priori son soluciones pues, quizá más en el ámbito de los sistemas, ¿no? Pero pues, ante un ataque de denegación de servicio, pues bueno, que no solo sea un único servidor, ¿no? El que recibe todas las peticiones de nuestros clientes, sino que podamos balancear esa carga entre distintos servidores de manera que bueno, pues no consigan tumbar nuestro servicio, ¿no? Filtrado de DNS, bueno, pues control, ¿no? de dónde accedemos y a qué accedemos, establecer filtros y normas de bueno, pues qué sitios podemos visitar desde el interior de nuestra compañía, ¿no? Seguridad en toda la parte de la infraestructura, bueno, pues toda la parte de servidores, sobre todo, y de centro de proceso de datos, cifrado de la información, lo que es en el almacenamiento corporativo, ¿no? Para que en el caso de que tengamos bueno, pues una intrusión física, e incluso puede darse el caso que nos quieran pues quitar un disco duro, ¿no? de un servidor, ¿no? Pues esta información se la lleven cifrada, con lo cual bueno, pues no sean capaces de acceder al contenido de esos datos. Soluciones más habituales y por supuesto necesarias, como todo es el tema de los antivirus, antimalware y bueno, pues deseablemente pues alguna solución de tipo EDR, ¿no? Que bueno, pues es digamos la evolución, ¿no? De todos estos sistemas antivirus y antimalware de última generación, donde ya incorporamos tecnologías de inteligencia artificial que puedan detectar patrones y puedan detectar determinados ataques en el equipo y protegernos ante una intrusión. Algo muy importante y que muchas veces menospreciamos es toda la parte de mantenimiento de sistemas. Es vital, ¿no? Tener estos sistemas actualizados, correctamente parcheados y mantenidos de una manera correcta, ¿vale? Y esto ya por sí solo pues lo va a poner difícil, ¿no? A las personas que quieran penetrar dentro de nuestros sistemas. Si no tienen capacidad de hacerlo por el tamaño de su organización IT, pues también contamos con servicios gestionados que pueden ayudar a gestionar este tipo de infraestructuras. ¿Vale? Por último, siguiente, la seguridad dentro de la red. ¿Vale?
Esto es algo fundamental, ¿no? La segmentación dentro de nuestra red, tanto en la red informacional como en la red operacional dentro de nuestra planta. Tener distintas subredes, tener distintos sistemas, una segmentación, de manera que si somos atacados en un punto, eso no quiere decir que puedan entrar, ¿no?, en todos los sistemas de información de nuestra compañía, ¿no?, ni en todas las subredes de nuestra compañía. Aislar ese ataque en un punto concreto en el peor de los casos. Lógicamente, pues todo el cifrado de comunicaciones, por supuesto, si son comunicaciones externas, comunicaciones, pues ahora que evidentemente pues con este contexto que hemos pasado de pandemia, todo el tema de teletrabajo pues tiene pues un auge importante, ¿no? Todas estas comunicaciones que se establecen con la empresa desde fuera pues han de hacerse a través de comunicaciones seguras, con túneles VPN, o comunicaciones que hagamos contra otros proveedores de servicio, contra una nube pública, etcétera, etcétera. Deben de ser comunicaciones encriptadas y a través de este tipo de túneles VPN. Gestión de la calidad de servicio, pues controlar nuestros anchos de banda y qué consumimos, qué aplicaciones consumen y cómo consumen ese ancho de banda, y regular ese ancho de banda, pues para evitar pues que por un servicio de poca importancia, como pueda ser, yo qué sé, un ping, ¿no?, donde podamos preguntar por la actividad de un servidor concreto, ¿no?, podamos hacer una inundación en esa red, ¿no?, y denegar el servicio a otra serie de aplicaciones críticas. Virtualización de las comunicaciones, en concreto de las redes WAN. Y por supuesto, pues algo muy básico también, pero muy importante, pues toda la seguridad pues en las redes Wi-Fi que tengamos dentro de la empresa. ¿Vale? Desde el punto de vista de identidad y control de acceso, bueno, pues es muy importante contar con soluciones de identidad tipo Active Directory o la solución que tengan en sus organizaciones. Es vital tener identificado al usuario, ¿no?, durante pues su tránsito por nuestra red y por las distintas aplicaciones, y saber quién hace qué y dónde, ¿no? Soluciones más avanzadas, ¿no?, de tipo single sign-on, ¿no?, donde podamos tener una identidad única para todos los sistemas de la organización. Por supuesto, ya casi es básico, ¿no?, tener un doble factor de autenticación, y esto yo creo que todos lo experimentamos ya pues en el acceso que hacemos pues desde nuestras apps del móvil a los bancos o a determinadas entidades públicas, ¿no? Siempre tenemos que tener, aparte de una clave, ¿no?, pues un segundo factor pues a través del teléfono móvil, o un mecanismo seguro donde podamos asegurar la identidad de ese individuo, ¿no? Y luego, bueno, pues para entornos quizá pues más evolucionados o más maduros, pues todo el tema de gestión de certificados. Al final, bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, todo el tema del teletrabajo, asistencia en remoto, ¿no?, la firma de documentos en remoto, ¿no? Esto al final, bueno, pues a las organizaciones nos obliga a gestionar certificados. Estos certificados pues son de individuos concretos, ¿no?, normalmente bueno, pues con peso de firma dentro de las organizaciones, y con estos certificados pues podemos acceder a multitud de información de ese individuo, ¿no? Capar, digamos, o controlar a qué tipo de información podemos acceder con este certificado, porque al final estos certificados se delegan dentro de las organizaciones, y a veces pues no es el propietario del certificado el que firma, sino que es la secretaria o es alguien en quien se ha puesto la confianza, ¿no? Bueno, pues tener capacidad de gestionar de manera adecuada ese certificado, ¿no?, y que se utilice para el propósito concreto que se ha definido, ¿no?, en caso de que sea esta administración delegada. ¿Vale? Y por último, pues la firma digital de documentos, ¿no?, el poder firmar documentos con validez legal, ¿no?, en remoto, ¿no?, básicamente. El correo electrónico. Bueno, el correo electrónico yo creo que es una herramienta que ya tenemos todos en nuestras empresas y suele ser uno de los vectores de ataque principal, pues a través de emails,
a través del phishing o incluso con archivos adjuntos, ¿no? Donde nos puede venir pues, un troyano, un ransomware que podemos abrir en un determinado momento, infectar nuestro equipo y desde ahí, bueno, pues intentar llegar a otros puntos de la red, ¿no? O a otros sistemas más críticos de la red, ¿no? Muy importante, ya sea en físico o si estamos hablando de correo en la nube, pues como es el caso de Microsoft 365, bueno, pues activar todos los parámetros de seguridad y hacer una correcta configuración de seguridad del correo. Contar con soluciones anti-spam y anti-phishing que apoyen a nuestro servicio de correo, ¿no? Y eviten, bueno, pues este tipo de ataques en la medida de lo posible, ¿vale? Y bueno, pues por último, como último bastión, pero nada desdeñable, ¿no? Es el tener una buena solución de backup, en este caso para el correo. Al final, si sufrimos un ataque, ¿no? Si perdemos el servicio de correo, si nos roban la información, pues tener un lugar seguro donde podamos recuperar esa información. Siempre va a ser nuestro último bastión de seguridad y donde vamos a contar con una copia que esté a salvo, desconectada de la red y a ser posible, bueno, pues en cinta, diría yo, ¿vale? Por último, la seguridad del dato, bueno, pues nos lo introducía Clara al principio, yo creo que es algo capital y que a todos nos preocupa en nuestras compañías. Tener todos los datos cifrados a veces es complicado, ¿no? Pero sí que podemos establecer bueno, pues qué datos o qué tipo de información es crítica o dónde tenemos esa información crítica y gozamos de soluciones y de herramientas que nos permiten cifrar ese tipo de documentos, independientemente de que estén en la organización o fuera de ella, ¿vale? Un poco en el contexto que ya comentábamos antes de teletrabajo, pues yo creo que cada vez somos más conscientes de que la información de nuestras empresas pues ya no está en el servidor o servidores que tenemos dentro de la compañía, sino que están dispersos, ¿no? Pues en los ordenadores portátiles de nuestros empleados y digamos que con esta movilidad geográfica pues esa información viaja, ¿no? por distintos sitios, se conecta en estos ordenadores a distintas redes, con lo cual, bueno, pues hay que extender esta seguridad ya no solo a nuestro centro de proceso de datos, sino fuera, ¿no? Tenemos capacidad de cifrar estos documentos y que viajen cifrados, se conecten a un servicio, ¿no? Y en función del usuario, ¿no? Pues nos permitan abrir o no nos permitan abrir ese documento. De manera que, bueno, pues nosotros vamos a tener control de ese servicio y vamos a poder permitir el acceso a ese tipo de información o a ese tipo de documentos a este usuario siempre y cuando, bueno, pues nuestras políticas corporativas nos interese. Bueno, creo que Clara comentaba algo antes, ¿no? Por ejemplo, pues un empleado que se nos va o que es despedido de la compañía, ¿no? Y al final, bueno, pues ha tenido capacidad de hacer una copia en un disco de, bueno, pues información que manejaba cuando estaba dentro de la compañía, ¿no? Pues ante este tipo de soluciones, esa información iría cifrada. Cuando nosotros damos de baja al empleado, lo damos de baja en esta base de datos también, y cuando el empleado intente acceder a ese fichero preguntará, digamos, al servicio que hay en la nube y, bueno, pues le diga que ese empleado ya no tiene permiso para abrir ese tipo de documento, con lo cual, pues aunque tenga el documento, no será capaz de acceder a su información, ¿vale? Esto es bastante útil, ¿no? Luego, soluciones que nos aseguran, digamos, la disponibilidad del dato, como pueda ser pues, la réplica de datos, pues bien a un segundo centro de proceso de datos o una réplica de datos pues a un proveedor como pueda ser de nube, como pueda ser Microsoft Azure, donde podamos tener, bueno, pues una copia de nuestros datos, ¿vale? Y un correcto backup siempre es importante, ya esté en el local, ya esté en la nube o ya estén replicados esa información. Siempre tener un backup de la información es lo que nos va a asegurar, bueno, pues que si todo va mal vamos a poder recuperar la información en un punto determinado y sin ningún problema.
virus o de este tipo de ataques. Bueno, pues para aquellas compañías que tengan diversas sedes o sedes en diversos puntos del territorio nacional o internacional, planes de continuidad de negocio, donde bueno, pues ante un determinado ataque o que podamos denegar el servicio de un centro de proceso de datos, pues poder seguir con la operativa de la compañía desde otro proceso de datos, desde otro centro de proceso de datos o desde la propia nube. Y bueno, planes de recuperación ante desastres. Todo este tipo de planes de continuidad y recuperación ante desastres es algo que nos suena muy lejano, pero es algo que, bueno, pues que hay que tener planificado y entrenado para que el día que ocurra, ¿no? Sepamos cómo actuar y de qué manera actuar, ¿no? Y esto incidirá dramáticamente, ¿no? En ese tiempo de recuperación que veíamos al principio, en que ese tiempo de recuperación se acorte de manera significativa, ¿no? Impidiendo que podamos estar pues muchos días sin dar servicio a nuestros clientes. Bueno, y yo creo que por último, ya dentro de estos vectores de ataque, pues lo adelantaba pues lo que es toda la concienciación y la formación de los usuarios. La seguridad es una labor de equipo y todo el mundo dentro de la organización tiene que estar concienciado de que es parte de esa seguridad, ¿no? De nada sirve, por poner un símil tonto, ¿no?, tener una cerradura muy buena de última generación si el último que llega a la empresa se deja la puerta abierta, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, pero llevado a los sistemas de información, ¿no? De nada sirve tener sistemas de información muy seguros si luego los usuarios, pues por ejemplo, no tienen claves que sean consistentes o sean seguras, ¿no? Y bueno, pues ponen 1, 2, 3, 4, ¿no?, como clave de acceso, ¿no?, a su ordenador, ¿no? Este tipo de aspectos y por supuesto pues otros más avanzados son los que tenemos que cuidar y formar y concienciar, ¿vale? En este punto pues existen servicios, ¿no? En este caso tenemos un servicio donde nos permite activar campañas, pues bien a todo el colectivo de la compañía o a colectivos concretos que determinamos que son más sensibles, ¿no?, a este tipo de ataques, pues típicamente pues, alta dirección, finanzas, recursos humanos, ¿no?, donde estos datos de carácter personal o de carácter más sensible, pues ingeniería, yo qué sé, si estamos hablando de diseños, ¿no?, de productos industriales, pues lanzar este tipo de formaciones a estos grupos de individuos y permitir bueno, pues que estos individuos alcancen pues, un nivel de conocimiento y un nivel de concienciación mucho mayor, ¿no? De manera que si llega pues, un correo electrónico malintencionado, ¿no?, pues con un fichero adjunto que es un troyano potencial, pues estos usuarios no abran ese correo, sean capaces de informar a IT y decir, oye, aquí tengo este correo que es bastante raro, ¿no?, y no me cuadra, ¿no?, con mi actividad diaria, o no me encaja que esto sea cierto. Entonces, bueno, hay mecanismos, ¿no?, para ponerlo en una sandbox, en una contingencia y verificar si se trata de una amenaza o es un correo perfectamente normal, ¿no? Todo este tipo de servicios no son precisamente caros, ¿no? Y yo creo que el retorno de la inversión es muy alto, ¿no?, en esta concienciación y en que los empleados estén alineados con estas políticas de seguridad. Desde el punto de vista, si os acordáis, en la slide que os enseñaba con los vectores, pues todo lo que es la parte de seguridad gestionada, ¿no? Desde Ibermática pues podemos proporcionar una capa, ¿no?, donde tenemos pues, estos profesionales expertos en la parte de ciberseguridad, que bueno, pues para aquellas empresas que lo consideréis o que necesitéis esa ayuda, podemos ofrecerla desde servicios de detección de anomalías o detección de alertas, ¿no?, pues, directamente capturando eventos pues, tipo log, ¿no?, y correlacionando esos eventos pues podemos levantar determinadas alertas, ¿no?, porque detectemos determinados patrones. Servicios más avanzados de tipo SOC, donde tenemos bueno, pues un servicio
gestionado de seguridad integral, ¿no? Donde de alguna manera pues introduciendo un pequeño appliance somos capaces de mimetizarnos dentro de vuestra red, somos capaces de analizar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en la red y somos capaces de detectar en tiempo real si se está produciendo un ataque y lógicamente pues levantar una alerta, ¿no? Esto son servicios, pues en el caso del SOC, 24/7, ¿no? Donde vamos a tener pues unos ojos que están mirando continuamente por la salud de nuestra red corporativa y de nuestra información, ¿vale? Aquí pues tenemos un servicio que denominamos SOC in a Box, que sería pues un pequeño despliegue estándar de lo que sería un SOC, donde pues, por unos pocos miles de euros podemos gozar de este servicio gestionado, ¿vale? Al final estamos hablando de cuotas mensuales, no de una importante suma en inversión que tengamos que hacer para adquirir determinado software. Se trata de un servicio gestionado, ¿vale? Detección de comportamientos mediante algoritmos de inteligencia artificial y luego pues todo lo que sería la gestión de sistemas de información, gestión de backup, recuperación ante desastres y gestión de planes de contingencia, donde también podríamos colaborar, ¿vale? Y bueno, básicamente esto es un poco todo lo que quería cubrir en el día de hoy. Por último, me gustaría dejaros un mensaje para recordar, ¿no?, de esta sesión y algo que creo que es importante que se nos quede en la cabeza, ¿no?, de cara a la seguridad, ¿no? Sí que es cierto que no existe la seguridad al 100%, Ibermática no os lo puede asegurar y ningún proveedor puede hacerlo, y el que os diga lo contrario, pues en mi humilde opinión os está engañando. Lo que sí es cierto que es pues, un tema de concienciación, como decía, y de trabajar de forma iterativa, ¿no?, de sumar medidas preventivas, de alinear las reactivas, ¿no?, o esos planes que tenemos ante ciertos ataques, y buscar la involucración de toda la organización, ¿vale? De esa manera, pues vamos a conseguir estar mucho más prevenidos, mucho más preparados y con un plan claro ante un posible ataque o una posible ciberamenaza. Vamos a saber cómo responder y qué hacer, ¿vale? Y bueno, pues por mi Carlos, parte... vale, perdona, pensaba que habías terminado. Disculpa, que veo que estás apuntando aquí referencias de clientes. Yo creo que esto es importante. No, por mi parte nada más, dejaros precisamente eso, algunas referencias, donde estamos haciendo este tipo de servicios y que confían en nosotros, y pues simplemente pues estar a vuestra disposición para cualquier pregunta que os pueda surgir ahora mismo o cualquier necesidad que podáis tener en un futuro cercano. Mira, antes de dar, tenemos alguna pregunta, pero bueno, antes de dar paso a las preguntas que tengamos, comentar que van a recibir, en sus pantallas están viendo en este momento una encuesta que rogamos responda porque siempre nos ayuda pues a evaluar este tipo de acciones. También comentarles que van a recibir la grabación junto con la presentación que hemos realizado en las próximas horas, probablemente entre hoy y mañana, y que también la tienen como siempre disponible en nuestras redes sociales. Mira, Carlos, nos preguntan acerca de lo que son las auditorías de seguridad desde un punto de vista de utilidad o de punto de inicio, si prestamos ese tipo de servicios y que sí es interesante como punto saber cómo estamos. Sí, todo el tema de auditorías es lo que contaba pues, un poco al inicio de la presentación, en lo que denominamos análisis de vulnerabilidades, y por supuesto yo creo que es el punto de entrada, ¿no? El punto de entrada si no sabemos cuál es nuestra debilidad, ¿no?, o si queremos ver hacia dónde tenemos que dirigir estas inversiones en ciberseguridad.
Bueno, en este caso además, bueno, por añadir también, en muchas ocasiones trabajamos con diversos fabricantes, pero hay algunos, como es el caso concreto de Microsoft, que sí que ofrece este tipo de assessment o auditorías de manera gratuita como punto de entrada también de cómo nos encontramos. Bueno, en cualquier caso, cumpliendo un poco el horario previsto, les agradecemos muchísimo la sesión. Estamos a vuestra disposición pues, para poder evaluar cualquier tipo de necesidad o complejidad de proyecto. Ha sido un placer estar aquí hoy y les deseo pues un feliz día. Y muchísimas gracias, Carlos y Mari Carmen, por todo. Un saludo a todos. Buenos Adiós. días. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.